Bien. Bien. Listo. Bueno, segunda clase de circuitos. Ya pasamos la mitad del programa de la asignatura. Nos queda aproximadamente 4 semanas de clases, ¿sí? Les decía yo a los chicos del turno de la teoría del lunes, ¿qué tal? De que este tema y el tema que se viene, ¿qué tal? Circuito y estática, son los temas más complejos de esta materia, ¿sí? ¿Por qué son tan complejos? Circuito es sencillo de entender teóricamente, o sea, no tiene una teoría muy fuerte. Hay algunas cosas raras, por ejemplo, si uno nunca vio corriente eléctrica, entender carga eléctrica, corriente, diferencia potencial, son conceptos que por ahí cuestan un poco, ¿sí? Pero este tema es complejo junto con estática, que es el tema que sigue, porque tiene más matemática, ¿sí? Acá vamos a resolver sistemas de ecuaciones, por lo menos sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, así que esa dificultad en el momento de evaluar hay que tener bien claro cómo se resuelve un sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuando agarremos y empecemos estática, más de lo mismo. Ahí sí hay un poco más de teoría, entonces tiene más teoría por detrás, es un poco más complejo el tema. Pero además tiene matemática, ¿sí? Así que las 4 semanas que se vienen de acá hasta más o menos el 10 de junio van a estar picantes, ¿sí? No es imposible, porque no es imposible, es una materia de introducción. Cuando ustedes ya se estén recibiendo van a ver lo que veían acá y van a decir, pucha, qué fácil que era. Pero es difícil por las otras cosas, entender matemática y resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, arrancamos con la clase, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy? Segunda clase de circuitos. Habíamos visto el lunes concepto de carga eléctrica, corriente, resistencia, diferencia de potencial. Habíamos visto los elementos básicos de un circuito, una batería, una resistencia. Habíamos conectado todo, ¿sí? Y habíamos visto cómo se calcula la resistencia de un elemento conductor según su geometría. Habíamos encontrado el concepto de resistividad y cómo cambia la resistencia con la temperatura, ¿sí? Que era una ecuación muy parecida a la de expansión lineal, con un coeficiente que se llama alfa, pero que no es el alfa de expansión lineal, ¿sí? Mismo material, mismo nombre, 2 coeficientes distintos. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, lo que nos toca hoy ya es más práctico, y el que haya ido a la técnica tenga paciencia, lo escucha con la cabeza abierta, porque es otra forma de ver un tema que ya lo conocen, ¿sí? Que es ley de Ohm y combinación de resistencia. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver hoy es ley de Ohm. Vamos a distinguir entre materiales óhmicos y no óhmicos. Vamos a representar un circuito eléctrico y vamos a ver cómo hacer combinación de resistencias. Los circuitos que nosotros vemos en nuestra asignatura son circuitos resistivos y con fuentes de tensión continua, ¿sí? No vemos capacitores, no vemos bobina, no vemos alterna. Eso lo van a ver entre los circuitos, física 2 y las electrónicas del año que viene, ¿sí? Para los que sean TEU. Entonces, vamos por el principio, ¿sí? A este señor lo habíamos visto en la teoría del lunes, un poquito por arriba. Es George Ohm. Lo que hizo, y por lo cual se le dio su apellido a la unidad de la resistencia eléctrica, fue un físico del siglo XVIII que investigó sobre todo el problema de la producción de corrientes eléctricas en materiales metálicos, en conductores eléctricos, ¿sí? Entonces, con muchas experiencias, ¿sí? ¿Qué tal? Mucha experiencia de laboratorio con muchos tipos de materiales distintos, encontró que la intensidad de la corriente I en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada entre los extremos de ese conductor, ¿sí? Entonces, dijo esto: perfecto, yo estoy viendo que si aplico una diferencia de potencial B entre los extremos de mi conductor y mido la corriente con un instrumento que ellos llamaban galvanómetro, el antecesor del amperímetro, había una proporción directa. O sea que yo aumento el voltaje, aumenta la corriente, ¿sí? Entonces acá hay una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, lo que dijo Ohm es que para misma corriente, misma diferencia potencial en
dos materiales distintos encontraba para misma diferencia potencial, en dos materiales distintos encontraba corrientes diferentes. Entonces, dedujo él, que esa constante de proporcionalidad está relacionada con alguna característica del material, ¿sí? Y que esa característica toma en cuenta la dificultad al paso de la corriente eléctrica. Entonces lo que dijo Ohm es, bueno, esta constante de proporcionalidad K está relacionada con la resistencia eléctrica del material. Entonces es la inversa de la resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que él en el fondo estuvo proponiendo acá es el cálculo de la conductividad eléctrica, que es la inversa de la resistencia, ¿sí? ¿Qué nos termina quedando entonces? Una ley empírica que se llama ley de Ohm, que se obtiene mediante experimentación, no tiene una demostración física, es puramente experimental, ¿sí? Luego, en un contexto más grande, se puede demostrar, pero para nosotros es completamente experimental, que dice lo siguiente. Si aplicamos distintas diferencias de potencial B a un mismo conductor, circula por ese conductor distintas intensidades de corriente, ¿sí? Yo tengo el mismo elemento, le aplico distintos voltajes, veo distintas corrientes, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, la corriente es proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí? Y además de eso, en un material conductor, que ofrece una resistencia chiquita al paso de la corriente, esa corriente va a ser más grande que en un material que sea mal conductor, ¿sí? Un material mal conductor tiene una resistencia al paso de la corriente mayor. Entonces termina quedando la ley de Ohm, esto que está acá, ¿sí? Que fíjense, lo que hace es relacionar las tres cantidades fundamentales de un circuito de corriente continua, ¿sí? Los chicos de la técnica tienen por costumbre hacer un triangulito, ¿sí? Ojo con ese triangulito, porque si lo arman mal, calculan mal las cosas, ¿no? Tiene un orden, yo nunca lo aprendí, fui a un comercial, pero aparte, me parece, honestamente, que tal vez la regla mnemotécnica del triangulito termine siendo una trampa mortal, ¿sí? Si no ponemos las cosas bien, calculan feo las proporciones. Fíjense cómo es la ecuación. Yo creo que leyendo la ecuación nos damos cuenta cómo funciona esto. Me está diciendo, en un circuito eléctrico, la corriente eléctrica, ¿sí?, es igual al voltaje o a la diferencia de potencial aplicado en ese circuito sobre la resistencia eléctrica, ¿sí? Es sencilla la ecuación, ¿sí? Tiene, fíjense, relación a las tres variables, la corriente eléctrica en la izquierda, voltaje y resistencia en la derecha, ¿sí? Y hay, ustedes que están estudiando introducción a la matemática ahora, capaz que ya lo vieron, hay dos proporciones. Como yo tengo una fracción, tengo una proporción, ¿sí? Por un lado, fíjense, lo que está en el numerador, cuando crece el numerador, crece la magnitud que está en la izquierda. Entonces la corriente es directamente proporcional al voltaje, ¿sí? Esto es lo que estábamos diciendo que encontró Ohm experimentalmente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una resistencia de 20 ohm, le aplico un voltaje de 1,5 voltios, tengo una corriente. Si le aplico con voltaje de 15 voltios, tengo una corriente 10 veces más grande, ¿sí? La corriente crece de forma directa con el voltaje. Cuando crece el voltaje, crece la corriente, ¿sí? Y la otra proporción es con la resistencia eléctrica. Fíjense que la resistencia está en el denominador. Entonces tengo una proporción inversa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando crece la resistencia, el denominador de esta fracción se va haciendo grande. Y ustedes fíjense, cuando dividimos por algo que es grande, el resultado de esa división se hace más chiquito, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, es que yo divido 1 sobre 10, me da 0,1. Si divido 1 sobre 100, me da 0,01, ¿sí? Entonces, cuando el denominador va creciendo, la fracción se hace pequeña. Esto se llama proporción inversa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si crece la resistencia, disminuye la corriente. Entonces, teniendo en cuenta esto,
que cuando crece el voltaje crece la corriente, cuando crece la resistencia disminuye la corriente, ya saco la ecuación y no tendría necesidad de armar el triangulito, ¿sí? Al tener las tres magnitudes vinculadas por esta ecuación, ¿qué tal? Suponiendo el caso de que yo conozca la corriente y la resistencia, puedo despejar el voltaje. Debería pasar la resistencia para el otro lado y ahí tengo el voltaje, ¿sí? O si conozco el voltaje y la corriente, podría encontrar la resistencia. Tendría que pasar para allá y así. ¿Bien? La cosa es que esta es nuestra ecuación, ¿sí? La pongamos acá, antes de que pasemos. ¿Con qué vamos a escribir? A ver, con negro, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Cuando crece el voltaje, crece la corriente, ¿sí? Y vamos a poner también cuando crece la resistencia, decrece, o sea, disminuye, se hace más chiquito, la corriente. ¿Bien? ¿Estamos ahí con la iluminación? No me animo a apagar las luces para que no se duerma. ¿Estamos bien ahí? Sí se lee, ¿no? Sí. Bueno, mete. Esto no se demuestra, ¿sí? Esta es una ley completamente empírica, ¿ok? Bueno, primera pregunta. Esta ley que según este buen señor Ohm, él agarraba materiales conductores, le aplicaba diferencia de potencial y encontraba corrientes. Podemos preguntarnos, con mucho sentido común, si es una ley de validez general, o sea, si es válida para todos los materiales, ¿sí? Y la respuesta es no. No es una ley física de validez general, ya que hay materiales para los cuales se cumple y materiales para los que no se cumple, ¿sí? Entonces, en los materiales en los cuales sí se cumple la ley de Ohm, encontramos este comportamiento típico, ¿sí? Una resistencia óhmica es una resistencia que cumple la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué quiere decir que cumpla la ley de Ohm? No es sobrenatural el asunto. No es otra cosa que I, que preserva esta relación, B sobre R, ¿sí? Si se cumple la relación entre estas tres cantidades, perfecto, entonces el material es un material óhmico. Fíjense, si graficamos corriente versus voltaje, la pendiente de esa gráfica va a ser 1 sobre R. ¿Sí? Lo pongamos, lo escribamos aquí. Yo puedo poner así 1 sobre R, ¿sí? Por el voltaje y decir esto es la pendiente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos dibujado acá? Bien, acá estamos diciendo hay una proporción directa entre la corriente y el voltaje, que es lo que decía Ohm, ¿sí? Entonces hay la gráfica es una línea recta y la pendiente de esta recta es la inversa de la resistencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo la duda si mi material es óhmico o no óhmico, lo que yo debería hacer es aplicarle distintos voltajes y medir la corriente, ¿sí? Y graficar. Si encuentro un comportamiento lineal, una nube de puntos que se asemeja a una recta, ese material cumple la ley de Ohm. ¿Bien? Entonces, la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, en los materiales óhmicos, la resistencia es constante. Entonces, si un material cumple la ley de Ohm, tiene resistencia constante. ¿Bien? Hay otros que no cumplen la ley de Ohm, ¿sí? Los semiconductores. Y en base a los semiconductores, por ejemplo, silicio, boro, germanio, fósforo, ¿sí? Dopados y juntados, se formó toda la electrónica del siglo XX. O sea, gracias a eso tuvimos los diodos. A partir de los diodos, los transistores, pudimos desarrollar la electrónica digital, microprocesadores y todo lo que tenemos ahora, ¿sí? Entonces no es que sea una rama, ¿qué tal? Una rama chiquita, ¿sí? Básicamente toda la electrónica moderna que se basa en semiconductores, los semiconductores son materiales que no son óhmicos, ¿sí? El que haya estudiado diodos en el secundario sabe que según cómo circule la corriente, un diodo se puede comportar como un elemento de resistencia muy bajita o un elemento de resistencia muy grande, ¿sí? Entonces,
si yo grafico corriente versus voltaje, no encuentro una línea recta, sino que encuentro una curva que es una exponencial decreciente, en la cual la corriente depende de otras cosas, ¿sí? No de la resistencia. No es proporcional a la resistencia, en realidad. Entonces, en los materiales no óhmicos, la resistencia es una función de la diferencia de potencial, ¿sí? Y acá les dejo la gráfica de un diodo semiconductor, ¿sí? Que, como les digo, fíjense, vamos a hacer zoom. Entonces, un diodo semiconductor es un elemento, una resistencia no óhmica. Cuando estén el año que viene en el laboratorio, lo van a ver hasta en la sopa, ¿sí? Por ahora nada más se lo presentamos. Si yo grafico, tengo este comportamiento, ¿sí? En la dirección de la corriente y de voltaje negativo, porque esto tiene polaridad, fluye poca corriente. O sea que este elemento, si yo le aplico un voltaje en una polaridad inversa, tiene una resistencia muy alta, ¿sí? Entonces, es como una especie de compuerta que deja pasar la corriente en una sola dirección. Si yo quiero hacer pasar la corriente en la dirección contraria, la resistencia es muy grande y fluye una corriente muy bajita, fíjense, ¿sí? Tengo un valor de corriente chiquitito para voltajes negativos. ¿Cómo puede un voltaje ser negativo? Este es el diodo, ¿sí? Tengo un extremo, otro extremo, ¿sí? El diodo es un elemento que tiene polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo lo conecto así en el circuito y la corriente viene en este sentido, el diodo está en polaridad directa. El lado positivo recibe la corriente, el lado negativo la salida. Dicho muy rápidamente. Si lo conecto al revés, ¿sí? Lo estoy conectando en polaridad inversa, ¿sí? Entonces se comporta de otra forma. Esta sería la parte de la curva para conexión en polaridad inversa, ¿sí? Y acá tengo en polaridad directa, ¿sí? En la dirección de la corriente y voltaje positivo, la corriente se incrementa en forma no lineal, de hecho es en forma exponencial con el voltaje. ¿Bien? Si graficamos esto al revés, tenemos, por ejemplo, la curva de corriente y voltaje de una celda fotovoltaica y de un panel fotovoltaico. Si alguno vio alguna vez una hoja, un datasheet de un panel fotovoltaico, tiene un montón de características técnicas y una curva de corriente versus voltaje, ¿sí? Que está parametrizada según la radiación solar que le llega al panel. No es otra cosa que esta curva graficada, ¿sí? De una forma que con los ejes invertidos. ¿Estamos con esto? Entonces, materiales no óhmicos, la resistencia no es constante, sino que es una función de la diferencia potencial. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar con estos, porque son amigables, y porque es la primera vez que vemos todo, pero hay que saber que buena parte de la electrónica digital, práctica totalidad, se basa en diodos, ¿sí? Y tienen este comportamiento que no es óhmico. ¿Bien? Bueno, representación de un circuito eléctrico. Creo que esto medio que lo vimos el lunes, pero no está de más ponerlo ahora, ¿sí? Fuente de voltaje. Una fuente de voltaje o una fuente de potencial eléctrico o el elemento que me da la diferencia de potencial, ¿sí? Tiene dos terminales, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente la característica de una fuente de voltaje es la diferencia de potencial. Es como la altura relativa. Por ejemplo, para el nivel de la tarima, el suelo de maderita podría ser altura 0 y la mesa está a una altura h respecto a ese nivel de referencia, ¿sí? La fuente tiene eso, tiene un extremo que está como una referencia y el otro que está a un potencial mayor, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Básicamente esto, ¿sí? Lo que sabemos. No sé si ustedes, como mi generación, tenían muchos juguetes con pilas. Cuando yo era chico, había muchísimos juguetes con pila, entonces si uno pone la pila al revés, no funciona, ¿sí? Tiene que poner el positivo por el lado positivo y el negativo con el negativo. A la batería la simbolizamos con esto, ¿sí? Son dos líneas paralelas con una línea más larga que representa el borne positivo de la batería y una línea más corta que representa el borne negativo. Y si tengo un arreglo de dos baterías, va a depender cómo están conectadas. En este caso, estas dos están conectadas en serie. Borne negativo, borne positivo. A continuación del borne positivo engancha la otra batería, ¿sí? Con el negativo y el positivo.
Entonces, esto entre los dos me da un voltaje de 3 voltios, suponiendo, por ejemplo, que cada una de estas pilas es de 1,5 voltios. ¿Sí? 1,5 más 1,5, 3 voltios. ¿Bien? Esta sería una pila de 1,5 voltios. ¿Ok? No es la única forma de conectar las baterías, ¿no? Esta es una conexión en serie. Yo puedo poner las dos baterías en paralelo y se comporta de otra forma. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. ¿Ok? Entonces, lo que sí quiero que tengan ahora en la cabeza, algo que ya sabíamos, el trazo más largo representa el más de la batería. El trazo más cortito, el menos. ¿Bien? Entonces, esto ya me da dos cosas. Me dice, yo tengo que conocer el voltaje de la batería, que es la diferencia de potencial entre los bornes, y también me dice que este va a ser el borne de potencial de referencia, como el 0 de altura, y este el que está a un potencial mayor. ¿Sí? Resistencia. A diferencia de las fuentes, la resistencia no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir eso? No tiene un lado con más y un lado con menos. ¿Sí? Lo que sí tiene la resistencia eléctrica es un código de colores que simboliza el valor de esa resistencia. ¿Sí? Que sean electrónicos, ténganme paciencia. ¿Sí? El elevador ACB. ¿Sí? El código de colores me permite a mí codificar y tener el valor de esta resistencia en ohms sin necesidad de estar midiendo. ¿Sí? Está compuesto por 3 colores distintos, en los cuales hay un primer dígito, ¿sí?, que da una cifra significativa, otro que da otra cifra significativa y un tercero que es un multiplicador, que es una potencia de 10. ¿Sí? Y el cuarto colorcito que se ve acá como un dorado muy tenue, puede ser dorado o plateado, que es la tolerancia de la resistencia, el error porcentual. ¿Sí? Dorado es 5%, plateado es 10. No me acuerdo si era el 10 o el 15. Entonces, resistencia con bordecito dorado tiene un error porcentual del 5%, plateado 10. Estos 3 colores son los que configuran el valor de la resistencia estandarizado. ¿Sí? Fíjense que no tiene más y menos, entonces no importa si la conecto así o la conecto al revés. La resistencia no tiene polaridad. ¿Qué otra cosa? Estaría bueno tener un switch, una llave o un interruptor, un elemento que, si está abierto, no deja pasar la corriente eléctrica porque tiene una resistencia infinita, ¿sí? Pero si se cierra, se comporta como un alambre conductor de resistencia muy bajita que podemos suponer nula. ¿Sí? ¿Cómo representamos una llave? Una teclita que para nosotros es esto. ¿Sí? Ahí estaría la llave cerrada. ¿Sí? Si yo hago un trazo que une este palito con este palito, esa llave está cerrada. Si ese trazo lo borro y tengo los dos palitos así, separaditos, está la llave abierta. ¿Bien? Y para terminar de conectar todo necesitamos cables, ¿sí? Que nosotros suponemos, los cables para nosotros van a tener una resistencia despreciable. Entonces son conductores ideales. En la vida real, los cables conductores tienen una resistencia muy baja, que es varios órdenes de magnitud más chicos que la resistencia eléctrica del circuito, entonces la aproximación es cierta. ¿Sí? También es verdad que todo cable conductor disipa por efecto Joule, en forma de calor, una cierta porción de corriente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo no puedo agarrar un alambre muy finito y conectarlo a 220 y a un motor de un lavarropa o de una licuadora porque se me va a quemar. ¿Sí? La sección del cable, acuérdense que habíamos visto el lunes, la sección tiene directa relación con la resistencia. A mayor área de sección, la resistencia más chica. ¿Sí? Entonces la sección de ese cable tiene que ver con la corriente que puede circular. ¿Sí? Grandes valores de corriente requieren cables más gruesos. Por ejemplo, si ustedes estarían por conectar un panel fotovoltaico a un inversor, toda la parte del panel hacia el inversor va en tensión continua y alta corriente. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tan grande es la corriente? Y del orden de 10 amperes cómodamente. ¿Sí? Y voltaje, normalmente un panel viene en 24 o en 48 voltios, continuos con 10 amperes de corriente. Una corriente peligrosa, valor grande. ¿Sí? Los cables que se usan, que salen del panel, tienen un conector específico que se llama MC4, que funciona como un doble chupete, que engancha, traba, y eso
es hermético, entonces si llega a estar expuesto a la corriente, a la lluvia, no va a ser descarga, que es muy probable que pase. Y ese recubrimiento tiene también un tratamiento térmico anti-UV para evitar de que el sol lo envejezca, ¿sí? La cuestión es que los cables que se utilizan son cables de 6 milímetros con un envainado también resistente a la radiación, ¿sí? Y que se supone que tiene que resistir a alta temperatura y ser ignífugo. Entonces no es cualquier cable. Yo puedo ir y comprar cable de 6 milímetros para tendido eléctrico de casa y conectar un panel, por supuesto que sí, pero el recubrimiento no es el mejor, ¿sí? Y se puede notar con el paso del tiempo, ¿sí? Así que bueno, según el tipo de conexión que tengamos, vamos a tener distintos diámetros de cable. La cosa es que para nosotros en estos circuitos, los cables no tienen resistencia eléctrica, tienen una resistencia muy baja. Cablecito. Y con esto ya tenemos todos los elementos para empezar a dibujar circuitos y empezar a resolver cosas. Bueno, entonces, acá tenemos un simuladorcito, ¿sí? Representación de un circuito eléctrico, ¿sí? Bueno, lo vamos a resolver con el simulador, pero antes les quiero mostrar. Esto sería la representación con el simuladorcito de un circuito poniendo los elementos, una fuente de voltaje, una resistencia eléctrica, cablecitos y una llave, ¿sí? Ahí fíjense que la llave está abierta, entonces dice infinito ohm, porque llave abierta, una resistencia infinita, no pasa la corriente, ¿sí? Cuando yo cierre la llave, va a empezar a circular corriente a través del circuito. ¿Bien? ¿Cómo sería la representación esquemática de este circuito para el simulador que yo estoy usando en la clase? Sería esto, ¿sí? La única diferencia es que nosotros, el simulador usa este elemento para el foquito, para nosotros esto sería una resistencia, con los 10 ohms que tiene, ¿sí? La única diferencia sería esa. Después tenemos la misma fuente de voltaje con la misma representación y la llave y los alambritos conductores, ¿sí? Bueno, veamos de hacer esto, a ver si nos acompaña el internet. Me parece que quiere. Bueno, la clase está subida desde ayer, el PDF, y está el link. Si ustedes hacen clic y tienen internet, no como yo, va a abrir el simulador, ¿sí? Me parece que hoy nos quedamos sin simulador. Qué pena, porque quería que hagamos varias cosas. Esto por no cargarlos antes. A ver, aguánteme un minuto, a ver si desconecto y conecto. Yo sí pagué, claro. No, sí está conectado todo. Lo que no tengo es internet. Y acá me dice, a ver, ¿yo puedo entrar por acá? No, está hiper lento el internet. Bueno, no, es cosa de que el internet no está funcionando bien. ¿Alguno conoce alguna de las claves del wifi por acá? Porque yo no las conozco. El que hizo un salir de no tiene. ¿Y funciona? A ver. A ver, che, veamos. En una de esas. Activa el internet. ¿Hago clic? Sí. 1 hora. Primera vez que uso esto. O sea que esto ya estaría. Ponele. No, no se activó nada. Se requiere una acción. Bueno, no. Listo. A ver. ¿Alguno tiene un Edge 40 Neo por acá? No, ya lo apreté. Y no me quiere conectar. Es solo para alumnos, dice. Bueno, si no funciona, una pena, pero después háganlo ustedes al simulador, ¿sí? Y no, está emperradísimo el porquería. Bueno, sigamos con la clase. Qué bacano porque yo quería mostrarle con el simulador, ¿sí?
¿Qué es lo que va a pasar cuando cerremos la llave? Si yo cierro esta llave acá, ¿sí? Así, tac. Qué feo que se ve. Ahora, este es el borne positivo, este es el borne negativo. Lo que vamos a empezar a ver es la circulación de corriente eléctrica a través del alambre, ¿sí? Red unsa libre es mejor que su red actual. Sí, ya lo sé, pero no me deja entrar. No, bueno. Ahí está. No, tranqui, gracias. Ya terminó de empollar todo. Bueno, a ver. Nos tomamos unos minutos, armemos el circuito, ¿sí? Es más interesante verlo en vivo y directo, con un circuito de verdad, o de última, con un simuladorcito, ¿sí? Estoy conectando las cosas que tenía el circuitito que estábamos viendo nosotros, ¿sí? Ese simulador que está ahí funciona en Android, funciona en Windows, en Linux, en todos, porque está programado en HTML5 e incluso uno lo puede descargar y tenerlo guardado. Yo no lo hice antes, de puro quedado nomás. Ese es el circuito, ¿sí? Ahí no mostramos corriente ni nada, le pongamos valores. Esto es una resistencia de 10 ohms, ¿sí? Una fuente de 9 voltios, llave abierta, ¿sí? Nosotros tenemos dos instrumentos, voltímetro y amperímetro. ¿Bien? Entonces, así como está, la llave está abierta, resistencia infinita, no circula la corriente, ¿sí? Yo cierro y empieza a circular la corriente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el foquito se enciende, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos graficar la corriente en este circuito utilizando el sentido convencional. ¿Qué es el sentido convencional? Recuerden que la profe Ivana les dijo el lunes, no lo puedo, si hago zoom lo pierdo, así que lo voy a dejar ahí nomás. Nosotros suponemos por convención que la corriente sale del borne positivo de la batería, atraviesa el alambre conductor, pasa por la resistencia se enciende, ¿sí? Este es un foquito, entonces empieza a iluminar, ¿sí? La corriente abandona la resistencia, pasa por la llave que cuando está cerrada tiene 0 ohms. Esta es una llave ideal, ¿sí? Circula por el alambrito, va por el alambrito y vuelve a la batería, ¿sí? La clave está en entender que la misma corriente que sale de la batería es la misma corriente que entra en la batería, ¿sí? Habíamos dicho en la clase de teoría del lunes que lo que hace la batería es entregarle energía a los electrones del circuito. A todos los electrones le entrega la misma cantidad de energía, ¿sí? Que es carga de electrón por diferencia de potencial. Entonces, con esa cantidad de energía, todos los electrones empiezan a moverse, ¿sí? En el sentido convencional decimos que la corriente sale del lado positivo de la batería, pasa por la resistencia, pasa por la llave y vuelve. Sabemos que en la realidad la corriente se produce por flujo de electrones, así que en realidad sale por el borne negativo y hace el mismo circuito, pero al revés. ¿Por qué usamos la convención? Porque funciona bien, ¿sí? Porque independientemente del sentido de circulación, la corriente vale lo mismo. ¿Estamos con eso? ¿Cómo puedo yo conocer el valor de la corriente? Bueno, tengo este señor que se llama amperímetro, que lo tengo que conectar al circuito para poder ver el valor de la corriente, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa conexión? Acá les comento, el amperímetro se conecta en serie. Ya les voy adelantando algo que vamos a ver enseguida. ¿Qué significa que esté conectado en serie? Si la idea es que este instrumento mida corriente, la misma corriente que está pasando por la lámpara tiene que pasar por el amperímetro. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Abrir el circuito, poner el amperímetro y cerrar ahí, ¿sí? Esto sería una conexión en serie, ¿sí? Cuando yo cierre la llave, fíjense que la misma corriente que salía de la lamparita es la misma corriente que pasa por la llave y es la misma corriente que va por el amperímetro, ¿sí? ¿Pueden ver ahí el valor?
dice corriente 0,9 amperes. ¿Sí? ¿Por qué 0,9 amperes? Usemos la ley de Ohm. Mi fuente da 9 voltios y mi resistencia es de 10 ohm. Entonces 9 dividido 10, 0,9 amperes. ¿Bien? ¿Estamos, no? Podemos cambiar también ahí a la versión con simbolitos, ¿sí? Pero sigue valiendo lo mismo. El otro elemento es un voltímetro, sirve para medir diferencias de potencial, ¿sí? Este elemento se conecta así. Bien, esto se llamaría una conexión en paralelo, ¿sí? Yo no tengo que abrir el circuito para usar el voltímetro, ¿sí? Lo conecto en distintas secciones y voy viendo el voltaje. Entonces acá tengo, el voltímetro me dice, sí, tu fuente tiene un voltaje de 9 voltios. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí con eso? Meta. Abramos, lo dejemos al circuito porque enseguida lo vamos a seguir ocupando, volvamos a la clase. ¿Sí? Bueno, esto quería ponerlo escrito porque es el análisis. Cuando cerramos el circuito, tenemos que acordarnos que la llave pasa a tener resistencia 0 cuando está cerrada. Entonces funciona como un conductor que no tiene resistencia. Y nosotros le podemos poner nombres con letras minúsculas a distintos puntos del circuito para empezar a identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, conectado de A a B, yo tengo la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces de A a B pongo la resistencia, una lamparita. De B a C tengo la llave, ¿sí? Cuando la llave está abierta tiene resistencia infinita, cuando la llave está cerrada, resistencia nula. De C a D tengo un alambrito conductor que no tiene resistencia. De D a E, otro alambrito conductor que no tiene resistencia. Y de E a A tengo la batería que tiene 9 voltios. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente. De C a D tengo un alambre que no tiene resistencia eléctrica. ¿Sí? De D a E tengo otro alambre que no tiene resistencia eléctrica. Entonces todo esto es como sumar dos resistencias 0, ¿sí? Todo esto es básicamente un solo alambre que no tiene resistencia eléctrica, ¿sí? Y cuando la llave esté cerrada, también va a pasar lo mismo. Esto tiene resistencia 0, entonces todo este pedazo de circuito no tiene resistencia eléctrica, es un alambre conductor que me sirve para cerrar el lazo, ¿sí? Acuérdense que empieza a circular la corriente cuando hay un lazo cerrado desde la batería hacia la resistencia y de la resistencia hacia la batería de vuelta. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Como no tiene resistencia, fíjense, entre C y D, ¿sí? Y entre D y E, la diferencia de voltaje entre estos dos puntos es 0, ¿sí? No hay diferencia de voltaje si no hay resistencia. Entonces está cerradito, con el sentido convencional, la llave cerrada tiene resistencia 0 y podemos calcular el valor de la corriente. Lo mismo que habíamos hecho recién con el simulador, pero puesto en la clase. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el valor de la corriente que circula por el circuito? Usando la ley de Ohm. Divido voltaje de la fuente sobre resistencia del foquito. ¿Sí? 9 dividido 10, 0,9 amperes. De vuelta, ahí está el simulador. Ahora, podemos complicar las cosas haciendo combinación de resistencias. Y tenemos dos formas de combinar. Una combinación es resistencia en serie y la otra combinación es resistencia en paralelo. ¿Sí? Cuando combinamos la resistencia en serie, conecto una resistencia y a continuación conecto otra. ¿Sí? Como que el extremo de una resistencia está atado con el inicio de la otra. ¿Sí? Como chiquitos de un jardín de infantes que se dan de la mano, ¿sí? Pongo una, ahí nomás conecto la que sigue. ¿Sí? Que vendría a ser esto que tengo acá. Esto sería mismo circuito que teníamos hace un rato, nomás que lo abro y le pongo otra resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Fíjense cómo está. La resistencia R1 tiene por extremo A y B. ¿Sí?
A la salida de B pongo un cablecito y lo conecto con la resistencia R2 que tiene entrada en C y salida en D. ¿Sí? Esto es una conexión en serie. Tengo la misma batería de 9 voltios y la misma llave que ahora está abierta. ¿Bien? Cuando yo cierro la llave, pasa esto. ¿Sí? Sale la corriente desde el borne positivo, pasa por la primera resistencia, que tiene un valor de resistencia de 10 ohm. La corriente sale y la misma corriente que entró por la primera resistencia acá, fíjense, es la misma corriente que sale y es la misma corriente que entra en la resistencia 2. Misma corriente que sale y la misma corriente que vuelve a la batería. ¿Sí? Entonces una conexión en serie está definida porque los dos elementos reciben la misma corriente. ¿Sí? Pongo uno, pongo el otro, los conecto. La misma corriente que pasa por el elemento 1 es la misma corriente que pasa por el elemento 2. Esto sirve para resistencias, para baterías, para paneles fotovoltaicos. ¿Sí? La idea es que a los elementos los atraviese la misma corriente. ¿Bien? Entonces, si yo tengo dos resistencias y quiero aplicar la ley de Ohm me decía la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia R. Ahora, cuando salen dos resistencias, nos puede salir la duda. ¿Qué resistencia es? ¿La resistencia 1? ¿La resistencia 2? Otra resistencia. Bueno, es otra. La ley de Ohm para combinación de resistencia debería ser corriente igual a voltaje sobre resistencia total. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, si yo aplico la ley de Ohm en cada resistencia, en la resistencia 1, yo voy a decir, la corriente que pasa por esta resistencia 1, acá, va a ser igual a la diferencia de potencial o al voltaje entre los bornes de la resistencia sobre el valor de la resistencia. A eso lo ponemos voltaje entre A y B sobre el valor de la resistencia R1. Eso va a ser la corriente que pasa por la primera resistencia. La corriente que pasa por la segunda resistencia, la misma idea. Diferencia de voltaje entre los extremos de la resistencia, ¿sí? B, acá se llama B de C a D, sobre el valor de la resistencia 2. ¿Bien? Pero, como estamos viendo que la misma corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la misma corriente que pasa por la resistencia 2, I1 igual a I2, y a esa I le llamamos I directamente, nos queda esto. ¿Sí? Que la corriente que pasa por la primera resistencia se calcula como la diferencia de voltaje sobre R1, lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Uy, y ahora nos vamos a ir al simulador y vamos a hacer esto. Cortemos aquí. Por ahí. Y vamos a poner notación. Vamos a poner un foquito de resistencia directamente. Bueno, ahí yo tendría las dos resistencias de 10 ohm conectadas en serie. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar el circuito. ¿Sí? ¿Y por qué? Ahí está. No quería cerrar. Tengo la fuente, fíjense que la misma corriente que sale que atraviesa el foquito 1 es la misma corriente que atraviesa el foquito 2. ¿Sí? Bueno, si yo quiero aplicar la ley de Ohm en el foquito 1, la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. Necesitaría medir el voltaje entre los extremos del foquito 1. Pongo un borne del voltímetro acá, pongo el otro borne del voltímetro aquí, ¿sí?
qué dibujo feo que tiene. Parece que está chuequito, pero este viene acá y este está así, ¿sí? El rojito está en el extremo de la izquierda, el negro en el extremo de la derecha, ¿sí? Tengo un voltaje de 4,5 voltios, ¿sí? Si yo divido 4,5 sobre 10 ohm, tengo la corriente que está pasando por esta primera resistencia. ¿Cuánto da eso? 0,45. ¿Qué cosa? 0,45 amperes, ¿sí? Hagamos lo mismo en la otra resistencia. Sí, no me deja cambiar la inclinación de las puntitas. 4,5 sobre 10. 0,45 amperes. La misma corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo sería el caso de que no pase la misma corriente? Porque habría una derivación. Se tendría que abrir el circuito. ¿Sí? Y para terminarla, el amperímetro me da ese mismo valor y me dice, mira, la corriente es 0,45 amperes. ¿Sí? Entonces estamos muy de acuerdo con que la corriente que atraviesa tanto la resistencia 1 como la 2 vale 0,45 amperes. ¿Bien? Acá me mandé acá. Esto se abre así. Ahí está. Bueno, entonces, con eso, ¿qué podemos decir? Analizando el circuito original, vemos que la diferencia de voltaje entre A y B, lo vamos a decir de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es proponer que existe una resistencia equivalente que tiene que ser en su comportamiento igual a la suma de las dos resistencias que teníamos originalmente. Entonces esta resistencia equivalente la conectamos entre A y B, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que el voltaje entre los extremos de esta resistencia equivalente debería ser igual al voltaje que tenemos desde acá hasta acá, ¿sí? Porque esa resistencia equivalente tiene que equivaler a las dos resistencias que tenemos, ¿sí? Entonces, lo que podemos terminar de hacer es esto que estamos diciendo, que el voltaje entre A y D va a ser el voltaje entre A y B más el voltaje entre C y D. Y reemplazando y haciendo un poquito de álgebra, llegamos a esto que es lo que nos importa, ¿sí? Que la resistencia equivalente en una conexión en serie es igual a la suma de las resistencias. Entonces, acá tenemos la ley de Ohm para nuestra resistencia equivalente, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo tengo dos resistencias conectadas en serie, puedo calcular una resistencia equivalente que va a ser la suma de esas dos resistencias. Si tengo muchas resistencias, si tengo 5 resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma de esas 5 resistencias, ¿sí? Y así. ¿Bien? Ahora, cosa a tener en cuenta. Cuando yo tengo dos o más resistencias conectadas en serie, la corriente que pasa por cada una de esas resistencias es la misma. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Las diferencias de voltaje en cada resistencia son distintas. Van a depender del valor de la resistencia que corresponde, ¿sí? Si yo pongo dos resistencias de 10 ohm, el voltaje en las dos resistencias es el mismo. Pero si pongo una resistencia de 10 ohm y otra de 1 ohm, voy a ver que la diferencia de potencial en esta resistencia es distinta a la diferencia de potencial que tengo en esta otra. La otra cosa es que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Entonces el equivalente va a ser más grande que cualquiera de todas las resistencias que yo tenga en el circuito. Y esa sería la ecuación para n resistencias. Entonces la resistencia equivalente en serie es la suma de todas las resistencias y es una resistencia que es más grande que cualquier otra resistencia del circuito, ¿sí? Combinación de resistencia en paralelo. ¿Qué pasa cuando tengo dos resistencias con este tipo de combinación? Esto sería un arreglo en paralelo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando cerremos la llave,
empieza a circular la corriente y como venimos haciendo, decimos que primero salimos del borne positivo de la batería. Entonces la corriente saldría de acá, ¿sí? Llegaría al punto A y tendría la posibilidad de ir por arriba, pasando por la resistencia de 10 ohm, o por abajo, pasando por la de 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pasa por las dos. Es como que llega al punto A y tiene una derivación. ¿Sí? Se abre, pasa una corriente por arriba, otra corriente por debajo. Termina pasando esto. ¿Sí? Tenemos corriente circulando por la resistencia de 10 ohm, corriente circulando por la resistencia de 30 ohms. ¿Sí? Acá la clave está en que, a diferencia de la conexión en serie, en la conexión en paralelo, las corrientes no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? Las corrientes van a depender de los valores de las resistencias. ¿Sí? Háganse la idea de que si la corriente es parecida al flujo de agua, ¿sí? Y estas resistencias son como compuertas, yo puedo tener una compuerta más alta y otra compuerta más baja, entonces la cantidad de agua que circule por cada una de las ramas va a ser distinta. Va a depender de la altura de la compuerta. Si las dos compuertas están a la misma altura, por las dos ramas circula la misma cantidad de agua. Entonces, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este punto A es un punto que se llama un nodo. ¿Sí? Recibe una corriente, entra una corriente y salen dos corrientes distintas. ¿Sí? El punto B también funciona como un nodo, pero al revés. Fíjense que en el punto B entra la corriente que pasa por la rama de la resistencia de 10 ohm, entra la corriente por la rama de la resistencia de 30 y sale una sola corriente. Entonces son puntos, los nodos son puntos en los cuales entra una corriente y salen dos corrientes distintas, o entran dos corrientes y sale una tercera. ¿Sí? Lo que sí se tiene que cumplir en los nodos es esto, que la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Esto es consecuencia de que no se pueden perder carga. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la ley de Ohm en cada resistencia, tenemos la corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser voltaje entre estas resistencias sobre el valor de la resistencia. ¿Sí? Fíjense que en la resistencia 2, vamos a hacer zoom acá, tenemos cerrado el circuito. ¿Sí? A ver, antes de hacer zoom le voy a poner nombre a estos puntos porque después cuando hago zoom no puedo. Este punto es el punto A, este es el punto B, ¿sí? Ahora sí hagamos zoom. Bueno, tenemos cerrado el circuito. ¿Cómo circula la corriente? Sale del borne positivo, llega hasta este punto y se divide. Pasa una porción de corriente que vamos a llamar I1 por la rama de arriba, otra corriente I2 por la rama de abajo, ¿sí? Y en el punto B, fíjense que entra I1 por arriba, I2 por debajo y vuelve a salir la corriente I. ¿Sí? Que pasa por acá y llega para aquí. ¿Bien? Entonces le vamos a poner a esta corriente, a la que circula por acá arriba, I1, y a la corriente que circula por acá abajo, I2. Y a la corriente que sale de la fuente, que viene así, le vamos a poner I, que es la misma que después tenemos en todo este tramo. ¿Sí? Entonces, fíjense de vuelta, ¿qué es lo que está pasando, no? Sale la corriente I de la batería, llega al punto A, se divide en I1, que pasa por arriba, por esta resistencia de 10 ohm, una I2 que pasa por la de 30, en el punto B entra I1 y entra I2, y sale la corriente I que yo tenía originalmente, que es la misma que entra en la batería. ¿Sí? Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta.
midamos diferencia de potencial, ¿sí? El voltaje entre estos dos puntos, entre, digamos, el punto 1 y el punto 2, el voltaje del punto 1 va a ser el mismo voltaje del punto A. ¿Por qué? Entre este punto 1 y el punto A no hay resistencia eléctrica, entonces no hay caída de voltaje. Hay solo un alambrito que no tiene resistencia. El punto 2 está al mismo voltaje que el punto B, ¿sí? La otra cosa interesante es que el punto A, si vamos para atrás, fíjense, de acá hasta acá no hay resistencia eléctrica, entonces este punto que está aquí está al mismo voltaje que el punto A. Y este punto es la salida de la pila, la salida de la batería, ¿sí? Fíjense que para el punto B pasa lo mismo. De acá hasta acá no tengo resistencia, de acá hasta acá tampoco. Lo que quiere decir que este punto B está al mismo voltaje que el extremo inferior de la resistencia, ¿sí? Perdón, que el extremo inferior de la batería, ¿sí? De la fuente de potencial. ¿Qué digo con todo esto? Entonces, este punto está a más 20, este punto está a tierra o al valor negativo de la batería, ¿sí? Porque en todo esto no hay resistencia. Entonces, el voltaje entre A y B es 20 voltios. Y si yo subo un poquito, como acá no tengo resistencia y acá tampoco, el voltaje entre estos dos puntos es 20 voltios. El voltaje entre estos dos puntos también es 20 voltios. ¿Sí? Entonces, después de hacer un poquito de álgebra, ¿sí? Y reemplazar por una sola resistencia, tenemos que la resistencia equivalente para una conexión en paralelo se calcula de esta forma. 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más así, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La inversa de la resistencia equivalente igual a la suma de las inversas de cada resistencia. Entonces, resumidamente, si tengo resistencias en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias. Si tengo resistencias en paralelo, la resistencia equivalente o resistencia total va a ser, se calcula con esta ecuación. 1 sobre el equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Bueno, vamos al simulador porque esto quiero mostrarlo con el simuladorcito, ¿sí? Este lo vamos a sacar, este lo vamos a sacar. Vamos a dejar acá. A ver. Lo guardemos a este. Vamos a poner, ¿no? Un alambrito así para acá, otro alambrito para acá, una resistencia ahí, otra resistencia acá, ¿sí? Alambrito ahí. Y el último alambre. Con una llave lo vamos a poner. Ahora empezó a funcionar el internet, parece. Bueno, más o menos ahí, ¿sí? Y a esta resistencia le vamos a poner otro valor. Le pongamos 30 ohms tenía recién en la clase. Ahí, ¿sí? Entonces tengo 9 voltios, 10 ohms de resistencia por arriba, 30, ¿sí? Acá tengo un amperímetro que mide la corriente total, ¿sí? Ya que estamos, le pongamos en esta rama también un amperímetro, ¿sí? Total, no nos cuesta nada porque son instrumentos que no existen. Hagamos un poquito más largo. Y acá también abramos
Pongamos otro amperímetro. Y otro alambrito, así, ¿sí? Y dejemos el voltímetro para enseguida. Aquí tengo el avanzado. Resistencia al alambre, listo. Voy a cerrar la llave, ¿sí? Circula corriente, ¿bien? ¿Ven los numeritos ahí? A ver, veamos si podemos hacerle zoom. Y yo no puedo ir para arriba, a ver, pero ¿puedo hacer zoom con este? Tampoco, no me sirve. Vamos a hacer zoom ahí. Esperen, abramos la llave. Movamos esto un poquito, así no lo perdemos. Ahí está con zoom, ¿sí? Cierro la llave, ahí está. ¿Bien? Fíjense. Varias cosas para analizar. Primero que nada, este amperímetro que está puesto acá abajo recibe la corriente que termina saliendo de toda la conexión en paralelo, ¿sí? La que entra desde acá. Fíjense que en todos estos puntos no hay resistencia eléctrica, entonces pasa esta corriente que es la misma que entra a la batería y es la misma corriente que sale hasta llegar al nodo A, ¿sí? ¿Cuánto vale entonces la corriente total o la corriente que sale de la fuente? 1,2 amperes, ¿sí? Esa es la corriente, fíjense, que sale del arreglo en paralelo y que entra a la batería y que sale de la batería, ¿sí? Ahora, yo tengo resistencias distintas en las dos ramas. En la rama de arriba tengo una resistencia de 10 ohm, en la de abajo una resistencia de 30. Cuando yo tengo distintas resistencias en mi conexión en paralelo, la corriente va a ser más grande por la rama de menor resistencia. Fíjense los valores. El amperímetro en la corriente, en la rama de resistencia 10 ohm, me dice 0,9 amperes, ¿sí? En la rama de 30, como tiene resistencia mayor, la corriente es más chica, ¿sí? La otra cosa es que la suma me tiene que dar la corriente total. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no podemos perder cargas eléctricas. Entonces, no importa cómo se distribuya, lo que sí es que la suma de las corrientes en todas las ramas me tiene que dar la corriente total, que es la corriente que sale de la batería. Fíjense, 0,9 más 0,3 da el 1,2 amperes que tengo como corriente total, ¿sí? Entonces, primer cosa importante, cuando tengo conexiones en paralelo, la corriente es mayor por la rama de menor resistencia, ¿sí? Lo estamos viendo acá. Y la otra es que la suma de las corrientes tiene que ser igual a la corriente que estaba entrando antes de la conexión en paralelo. En este caso es la corriente que sale de la fuente, que vale 1,2 amperes, ¿sí? Bueno, a ver, le pongamos el voltímetro y empecemos a medir voltajes. Recuerden que habíamos dicho recién que todos estos puntos del arreglo en paralelo, el voltaje entre estos dos puntos es el voltaje de la fuente, el voltaje entre estos dos puntos es el voltaje de la fuente, ¿sí? Porque en teoría todos estos alambres no tienen resistencia, ¿sí? Es enorme el voltímetro. Bueno, veamos. Pongamos, por ejemplo, yo voy a poner el negativo acá, ¿sí? O acá, a la salida, mejor todavía, a la salida de la resistencia. Y el positivo acá, ¿sí? Fíjense, ¿por qué pongo en este sentido? El rojito se supone que es el positivo del voltímetro y el negrito el negativo, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho hace un rato, cuando yo conecto la resistencia, si bien la resistencia no tiene polaridad, o sea, yo la puedo conectar así o así, cuando yo la conecto y empieza a circular corriente, hay un extremo de la resistencia que está a mayor voltaje que el otro extremo, ¿sí? Chicos, ¿alguno me puede cerrar la puerta? Porque hay mucho bochinche afuera. Entonces, la circulación de la corriente hace que un extremo de la resistencia esté a mayor voltaje que el otro, ¿sí? Si la corriente circularía en el otro lado, en el otro sentido, entonces este extremo estaría a mayor voltaje que el extremo original, ¿sí? Cuestión es que
fíjense cómo conecté yo el voltímetro, ¿sí? Como yo sé que este punto de la resistencia está a mayor voltaje que este punto, yo pongo el rojo, que es el positivo del voltímetro aquí, y el negro acá. Y me dice, tu resistencia está a 9 voltios. Es la caída de voltaje de esta resistencia, ¿sí? Si yo muevo el punto del menos para acá, el voltaje sigue siendo 9 voltios. Porque se supone que el amperímetro no tiene resistencia, entonces no hay caída de voltaje, ¿sí? Acá también, 9 voltios. Entonces el voltaje de la rama de arriba es 9 voltios. En la rama de abajo también tengo 9 voltios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en conexiones en paralelo, la diferencia de potencial entre las ramas en paralelo es la misma que tengo afuera del arreglo en paralelo, ¿sí? De acá a acá tengo 9 voltios, de aquí a aquí tengo 9 voltios, de acá a acá tengo 9 voltios, tengo 9 voltios, ¿sí? Voltaje el mismo en cada rama, corriente cambia según la resistencia. ¿Bien? ¿Estamos medianamente con eso? Meta. Cerramos esto, volvemos a la clase. Bueno. Ojalá funcionaría así, por Dios, estamos a 15 y ya está descargada la billetera. Veamos de hacer algún ejemplito, a ver qué nos queda de esto. La última media horita. ¿Sí? Esto está mal, ¿no? Esto está muy mal, no funciona así, ¿no? Bueno, hagamos un primer ejemplo. Dice, ¿no? Calcule la resistencia equivalente de la red, o sea, de todo el circuito, y determine la corriente en cada resistencia. El voltaje de la batería es 60 voltios, ¿sí? Fíjense que el circuito que tengo, miren cómo está compuesto, ¿sí? Tengo la batería con 60 voltios, tengo primero el borne de la batería, el positivo está para allá, así que la corriente va a circular en este sentido, ¿no? Así, ¿ah? Y tengo primero dos resistencias en paralelo, 3 y 6 ohm, y a la salida de ese paralelo, otro paralelo más, de 12 y 4, ¿sí? Entonces, tengo 4 resistencias puestas, 2 en paralelo entre sí, 2 en paralelo entre sí, las otras 2. Yo necesito calcular un montón de cosas, ¿sí? Primero que nada, quiero conocer la resistencia equivalente de todo el circuito y después encontrar la corriente en cada una de las resistencias, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a resolver. Primero vamos a resolver el primer paralelo. Vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Tenemos así. Este vale 3 ohm, este vale 6 ohm. Sabemos que es una conexión en paralelo. Entonces la teoría nos decía recién 1 sobre resistencia equivalente 1. A este le vamos a llamar equivalente 1 porque como tenemos dos arreglos en paralelo vamos a tener que hacer 2 veces el cálculo, ¿sí? Va a ser 1 sobre 3 ohm más 1 sobre 6 ohm. Esa es la forma de calcular resistencia equivalente en paralelo. Tengo que hacer esta suma de fracciones. Hago un común denominador. 3 por 6, 18. Sí, 10, sí, ¿no? Sí. ¡Y qué mal! Ohm por ohm, ohm cuadrado, ¿sí? 18 ohm dividido 3 ohm me queda 18 ohm dividido 3 ohm queda 6 ohm. Multiplicado por 1 son 6 ohm. Más, y ahora, 18 ohm cuadrados, perdón, ¿no? Dividido 6 ohm queda 3 ohm. Multiplicado por 1 queda 3 ohm. Así. 6 más 3, 9 ohm, 18 ohm cuadrado. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente 1 es igual 9 ohm sobre 18 ohm cuadrado. Doy vuelta a todo.
resistencia equivalente a 1 va a ser igual 18 ohm cuadrado sobre 9 ohm. ¿Sí? Y ahora simplifico unidades. Este cuadrado se va con este. Y me queda 18 dividido 9, que es 2. Entonces el primer equivalente vale 2 ohm. El segundo va a ser la misma idea. 1 sobre resistencia equivalente 2 va a ser igual 1 sobre 12 ohm más 1 sobre 4 ohm. ¿Sí? Acá 12 por 4 es 48. ¿Sí? Ohm por ohm cuadrado. Y digo, 48 ohm cuadrado dividido 12 ohm, queda el otro denominador, que es 4 ohm. Multiplicado por 1 es 4 ohm. Pongo el más y ahora 48 ohm cuadrado dividido 4 ohm queda 12 ohm por 1, 12 ohm. ¿Sí? 12 y 4, 16 ohm sobre 48 ohm cuadrado. Entonces doy vuelta todo, me queda resistencia equivalente 2, va a ser 48 ohm al cuadrado sobre 16 ohm. Y este se va con este. Y después decimos, la cuarta de 16 es 4, la cuarta de 48 es 12, la cuarta de 4 es 1, la cuarta de 12 es 3. ¿Sí? Entonces, resistencia equivalente 2 es 3 ohm. ¿Sí? Ahí ya tenemos entonces las dos resistencias equivalentes. ¿Bien? ¿Estamos con eso? ¿Qué significaría que tenemos estas dos resistencias equivalentes calculadas? Que tendríamos el siguiente circuito. Yo lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Tenemos la fuente de 60 voltios. En lugar de las dos resistencias en paralelo, vamos a tener una sola. En lugar de las otras dos en paralelo, una sola. Y esto cerrando ahí. Y esto va a ser resistencia equivalente 1, resistencia equivalente 2, 60 voltios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, ¿cuánto vale la resistencia total? Fíjense que ahora pasamos a tener dos resistencias conectadas en serie. ¿Sí? La resistencia total va a ser la suma de esas dos resistencias. ¿Bien? Acuérdense entonces, ¿no? 2 ohm y 3 ohm. Entonces vamos a decir, resistencia equivalente total va a ser resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2. O sea, 2 ohm más 3 ohm, esto es 5 ohm. Y pasamos a tener ahora este circuito. Se me trabó la boca. Resistencia equivalente total, ¿sí? 60 voltios. ¿Bien? Ya no se puede resumir más porque ya hay una sola resistencia. Y ahora podemos aplicar ley de Ohm, ¿sí? Y decimos, por ley de Ohm, la corriente total va a ser igual al voltaje de la fuente, ponemos BF por voltaje de fuente, sobre resistencia equivalente total, ¿sí? O sea, 60 voltios sobre 5 ohm. ¿Bien? 60 dividido 5 es 12 voltios sobre ohm ampere. Esa es la corriente total. 12 amperes. ¿Ok? Esa es una parte. Ahora me dice, calculame la corriente en cada resistencia. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Ahí deberíamos, yo voy a dibujar de vuelta el circuito original acá abajo un poquito más grande. Tenemos esto. 3 ohm, 6 ohm, 12 ohm, 4 ohm, 60 voltios. ¿Sí?
Yo quiero calcular la corriente que pasa por acá. ¿Sí? A esta le voy a llamar I1, a esta le voy a llamar I2, esta que tengo acá va a ser I3, la que pasa acá va a ser I4, y fíjense que I3 e I4 se unen en este punto, a este le vamos a llamar el punto 2, este va a ser el punto 1, ¿sí? Este va a ser el punto A, y este va a ser el punto B, ¿sí? I3 y I4 se unen en el punto 2, y de acá sale directamente la corriente total, que es la misma que viene por acá, que es la misma que viene por acá. ¿Sí? ¿Estamos con eso, no? Un momento. Bueno. Porque fíjate cómo está puesta la batería en el dibujo original. El más es el borne más largo y esta batería está puesta en ese sentido. ¿Sí? Eso lo cambia. Claro, vos tenés que saber que la corriente siempre sale del borne positivo de la batería y empieza a circular. ¿Sí? Entonces, como esta pila está puesta así, le tenemos que hacer caso a esta circulación. ¿Sí? Le estamos haciendo caso a lo que dice el dibujo. ¿Sí? Por eso nos termina quedando de esta forma. ¿Sí? Bueno, últimos calculitos y ya nos vamos. ¿Cómo calculo la corriente I1? I1, por ley de Ohm, debería ser el voltaje entre las patitas de la resistencia de 3 ohm. ¿Sí? A ese voltaje le vamos a llamar voltaje 1, por decir algo, porque es el voltaje de la resistencia 1. ¿Sí? Sobre el valor de la resistencia 1. O sea, esto debería ser el voltaje de la resistencia 1 sobre 3 ohm. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular I2? El voltaje 2 sobre 6 ohm, y así. ¿Sí? I3 sería el voltaje que tengo entre estos dos puntos, entre estos dos, sobre el valor de esta resistencia. I4, el voltaje que tengo entre estos dos puntos, sobre el valor de la resistencia. ¿Sí? Ahora, acá hay un problema con este problema, y es que este arreglo no está conectado a la fuente, entonces no puedo decir que el voltaje por la rama de arriba son 60 voltios. Volvamos un circuito atrás. Acuérdense que esta resistencia salía de hacer esto. Yo tenía así. Equivalente 1, equivalente 2. Y el equivalente 1 valía 2 ohm y el equivalente 2, 3 ohm. 2 ohm, 3 ohm. Y este sí son 60 voltios y ahí tengo la corriente total. Este dibujo que acabo de hacer es clave para el calculito que vamos a hacer ahora. Fíjense que por acá circula la corriente I total en este circuito. ¿Sí? Acá. Nosotros venimos así. Este es el circuito original. Calculamos equivalente, equivalente 1 y equivalente 2 y llegamos a un circuito con dos resistencias en serie. A estas dos las sumamos y tenemos una sola resistencia. ¿Sí? Si ustedes se paran en este circuito, ustedes pueden calcular el voltaje que yo tengo entre las patitas de esta resistencia de 2 ohm. Por ley de Ohm, haríamos corriente que pasa por acá, que es la corriente total, dividido el valor de esta resistencia. ¿Sí? Perdón, dividido no. Sería voltaje igual a I por R. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer ahora. El voltaje entre el punto 1 y el punto A, y no me quedan más hojas, va a ser la corriente total
por el valor de la resistencia equivalente 1. ¿Sí? O sea, 12 amperes por 2 ohm son 24 voltios. Así que este voltaje de acá es 24 voltios y este voltaje de acá es 24 voltios. ¿Sí? ¿Qué me termina quedando entonces esto? 24 dividido 6, 4. La corriente I2 vale 4 amperes. Acá tengo 24 voltios dividido 3. Esta vale 8 amperes. 8 y 4 me dan los 12 que tengo de corriente total. Así que está bien. ¿Sí? No debería yo tener pérdida de corriente. En el segundo arreglo, ya no me quedan hojas me parece, hay que hacer lo mismo. Hay que calcular el voltaje en esta rama. Para eso nos vamos a la resistencia equivalente 2 y decimos la corriente total dividido el valor de esta resistencia, perdón, de vuelta es corriente por la resistencia, me da el voltaje en esta ramita, que va a ser el mismo voltaje que tengo acá. Bueno, con esto yo creo que lo vamos a dejar, porque ya no me quedan más hojas, ¿sí? El último calculito queda para que lo terminemos entonces, ¿sí? Corto el video acá también.